Estimados alumnos, es un gusto estar con ustedes nuevamente a través de la plataforma virtual, desde la materia Teoría y Epistemología de la Educación Física. Las concepciones y misiones de la epistemología de la educación física en la historia. Ya hemos repasado y hemos visto pueblos primitivos, hemos visto Grecia y faltaría hacer un acercamiento solamente a Roma para entender lo que es la educación física en la historia en el periodo antes de Cristo. Haciendo una pequeña recapitulación, sabemos que Grecia fue dividida en dos grandes polis, Esparta y Atenas las más resaltadas en este periodo, en donde Esparta tenía que ver la educación para la defensa del Estado y Atenas la educación integral. Ambas polis se planteaba el hecho físico como elemento educativo y aparecen los Juegos Atléticos, que es un tema que luego trabajaremos a través de la indagación, desde mi parte hacia ustedes, para ver la capacidad de aprendizaje histórico y teórico de los Juegos Olímpicos Atléticos antiguos. Acá tenemos imágenes, ¿verdad?, que ya hemos podido observar y hemos podido estudiar, solamente es un repaso para que lo vean de lo que se trabajaba justamente en Esparta. Igualmente con Atenas, ¿sí?, donde se veía la calogazatía, donde la oratoria en las plazas y la formación dentro de la gramática. Bien. Acá Roma. Roma sigue un poco el lineamiento de lo que hacía Grecia, ya que conquista Roma, el Imperio Romano conquista Grecia y toma los mejores principios de la educación griega y por lo tanto lo vuelca en su estado. Pero hay que sacar una consideración. Acá aparecen los gladiadores como puntos relevantes de lo que era el entrenamiento o la formación para los grandes eventos, esto que se hacía en el Coliseo, y se resaltaba la parte física, el entrenamiento físico con arma para demostrar, digamos, superioridad entre los que competían. Eso fue el resultante más importante dentro de lo que es la parte corporal. Y de la parte educativa tenemos que tener en cuenta que Roma fue una de las primeras ciudades en inducir la educación pública. La educación física en la historia a través de este nuevo periodo llamado el periodo después de Cristo, donde aparece la Edad Media, el Renacimiento, el periodo de la Ilustración y la escuela gimnásticas. ¿Qué hay que tener en cuenta? En la Edad Media aparece una especie de problemática a lo que es las concepciones y acercamientos a la formación corporal. Eso se sobrevalora la espiritualidad. Nace el cristianismo de una forma muy pujante y fuerte dentro de Europa. Y posteriormente la formación que se hacían a las personas tenía que ver solamente con el índole o formación militar para asegurar el poder de la iglesia. Porque en aquel momento la iglesia cumplía una función primordial que era no solamente regir la parte religiosa, sino también la parte social. Bueno, después de esta situación, ¿verdad? De que hemos vivido en la Edad Media, aparece fuertemente una corriente que se llama, seguramente ustedes han estudiado a nivel secundario, el Renacimiento. Para mí, dentro de lo que tiene que ver y de las concepciones y misiones epistemológicas para acercar el concepto de educación física o la idea de ir pensando en un futuro lo que puede llegar a ser la educación física, ¿verdad? El Renacimiento es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque en el Renacimiento lo que se hace es volver al pasado griego, recuperar los principios de la educación griega y empezar a preocuparse por la salud y el estado físico, no solamente corporal, sino ese ser biofísico, ¿verdad? Que no lo entendían al concepto, pero sí sabían que había que hacer una transformación, un cambio. Acá aparece
algo maravilloso, que aparece una nueva actitud hacia el cuerpo humano, una nueva mirada, una reflexión del cuerpo humano. Y surge también los humanistas, ¿verdad? Junto con el iluminismo, que son corrientes donde empiezan a pensar de otro punto de vista. Acá en la imagen que tengo acá a mi izquierda, mirando de frente, tenemos el hombre Vitruvio, que fue hecho por Leonardo da Vinci, donde el centro del universo es el hombre. Entonces se manifiesta a través de una circunferencia como ese ser que está como vivo, que está dinámico. Mira la importancia que tiene y el dibujo que es, digamos, increíble en las ideas que se iban surgiendo en esos momentos. Y hacia mi derecha está la escultura del Miguel Ángel, que es una escultura maravillosa de lo que es el estado de corporeidad y el sentido físico, ¿sí? Bien. Acercándose al temido periodo del Renacimiento, se incorpora el periodo de la Ilustración. Creo que en este periodo empieza a pensar de otra manera cómo se tendría que educar. Rousseau, que está a mi derecha, escribe un libro famoso llamado El Emilio, donde hace citas de cómo debería ser la educación de los digamos, de la sociedad, cómo debe haber la apertura a que no solamente, no se olviden que en ese momento la monarquía, los feudos, había muchos problemas en la gente que no podía alcanzar educación, solamente eran laborales, y aparecen estos nuevos personajes como Bacedo, Pestalozzi, Jean-Luc Rousseau, donde digamos, es un pensamiento más abierto, un pensamiento que se hace comunitario, social, hacia la educación integral, en formar y abrir un camino. ¿Sí? Pestalozzi dice, es preciso ser sabio para enseñar la ciencia a los hombres y todavía más para comprender a los niños. Mire la bajada que hace la idea de educar. No tiene palabra. Y Rousseau decía en una de las famosas citas, cuando le pregunta, ¿cómo se educa a una persona? Y Rousseau le dijo, déjalo gritar, déjalo correr, déjalo saltar, déjalo ser, y vas a tener un niño inteligente. Si nos ponemos a ver en el sentido actual, es una controversia. La mayoría de nuestros niños y jóvenes hoy por hoy, dejando de lado el estado de la pandemia, ¿sí? Es muy difícil que lleguen a hacer ese tipo de actividades. Son muy pocos los que han logrado y han vivido, ¿verdad? Ser reflejo justamente de ese ser libre de actuar. Hoy por hoy las cuestiones virtuales, los juegos virtuales y otras situaciones viciosas hace que escapen el hábito de ser libre. El ser libre significa que la persona logra autonomía y eso es lo que apuntaba Rousseau en este periodo maravilloso de que tiene que ver y ahí donde empieza a reconocerse que la educación corporal era algo muy importante dentro de la formación de la persona. Bueno, esto ya por el siglo, a finales del 17, principios del 18, aparecen las escuelas gimnásticas, que algunos alumnos seguramente han estudiado en alguna materia que práctica de primer año, o las alumnas han estudiado esto en lo que es ¿cómo se llama la materia? Gimnasia. Pero bueno, vamos a hacer un repaso y las escuelas gimnásticas, ¿qué han provocado con el concepto o la misión epistemológica hacia la concepción de la educación física? Una afirmación. Esta afirmación tiene que ver con algo muy importante, que es empezar a pensar que se debe educar el cuerpo dentro de una formación integral. Por eso la palabra gimnástica, ¿eh? La gimnástica, que es esa palabra que es muy fuerte, que viene del ginos, que yo ya le pasé todo lo que son la etimología del vocablo, que deben ser utilizados como algo muy importante, que es la futura formación del ser. Por eso muchas veces se confunde. Yo soy profesor de gimnasia. En vez de decir profesor de educación física, soy profesor de gimnasia, porque en aquellos momentos la palabra fundamental dentro de lo que es la educación era la gimnástica. Tendrías que ir a la escuela gimnástica. Un movimiento de diferentes corrientes, sueca, alemana, francesa e inglesa,
que van a provocar un cambio relevante en lo que es la educación de niños y jóvenes. Bien. La escuela sueca o la llamada la escuela del enfoque terapéutico, donde aparecen las primeras tablas gimnásticas. Las tablas gimnásticas tenían que ver con, eran pliegues de madera, ¿verdad? Donde se escribían los diferentes trabajos que había que realizar. Todo pensando en identidad social, una identidad nacionalista. Pierre Lin fue quien ha enfocado esta mirada a una gimnasia analítica. ¿Qué se entiende por gimnasia analítica? Análisis del movimiento. Es el acoplamiento de diferentes segmentos corporales para cumplir un ejercicio físico. Y aparece dentro de ella misma lo que es la gimnasia escolar. O sea, ¿qué quiere decir? Que ya había una especie, entre comillas, de educación física llamada educación gimnástica, educativa y correctiva. La escuela alemana es una escuela trabajada por Gus Mus y no voy a dejar de lado de enunciarlo a Jan. Jan también fue un aporte fundamental dentro de lo que es la escuela alemana. En la escuela alemana empieza a darse los primeros ejercicios naturales encaminados hacia las finalidades educativas. O sea, quiere decir que ya se estaba insertando fuertemente la formación educativa integral de los niños. La escuela alemana es una escuela nacionalista, es una escuela pensado en la formación de la autonomía corporal y de la capacidad de lucha y emprendimiento y fortaleza, voluntad de quienes han trabajado. Gusmus aportó el camino hacia la finalidad educativa, pero Jan, considerado el papá o el padre, perdón, el padre de la gimnasia artística o gimnasia deportiva, porque él ha creado en ese periodo lo que es la barra alemana, el plinto cajón de salto o potro, también ha creado las barras paralelas alemanas. Fue un personaje nacionalista muy reconocido en Alemania por sus aportes. También pudieron sacar lo que se llamaban los famosos Juegos de la Juventud, donde las escuelas entre ellas hacían una especie de demostración de las actividades que realizaban todo el año, trayéndola, digamos, a la actualidad, en lo que es la famosa fiesta de la educación física. La escuela francesa de Francisco Amorós. La idea de Francisco Amorós de la escuela francesa es una escuela que empezó a trabajarse de la gimnasia militar y acrobática, pero, lo enuncio ahora, Thomas Arnold, perdón, otro compañero de Amorós, que no me acuerdo en este momento, ya me confundí de nombre, empieza a inducirla a la escuela francesa como un punto referente hacia lo que se llamó con el tiempo la escuela gimnástica francesa pedagógica. De ahí aparecen lo que se llama la pedagogía la pedagogía de la educación física futurista. Acá donde las escuelas francesas empiezan a implementar lo que se llama la apertura de los espacios, como pueden ver en la imagen a la izquierda, la apertura a los juegos lúdicos que tenían mucho que ver con las ginos, la gina en estado de desnudez. Como pueden ver, todos los chiquitos están sin la remera, trabajando y practicando en circuito de destreza bastante interesante. Si traigo a la actualidad, este tipo de actividad en las escuelas no existe por el riesgo, por la problemática y un montón de cosas que fueron marcando y se fue perdiendo esto que es maravilloso, que es el concepto de Rousseau que le contaba en un principio. Bien. Modelo deportivo inglés.
El modelo deportivo inglés está marcado por Thomas Arnold, que recién lo he nombrado y casi me he equivocado. ¿Sí? Thomas Arnold, el padre del modelo deportivo inglés. ¿Qué deja el modelo deportivo inglés? El mismo, misma palabra está diciendo. Hacer deportes, reglamentar los deportes. Y él, donde marca la visión de enorme competencia de diferentes juegos y deportes. Y gracias a la idea de Thomas Arnold, empiezan a aparecer las primeras asociaciones deportivas, los primeros reglamentos marcados de cómo se debe jugar, de cómo se debe incitar, de pasar del juego a la situación reglamentaria y marcarlo de un punto de vista deportivo. Maravilloso, fue un modelo, creo que muy fuerte, gracias a estos pensamientos, estos pedagogos, de la mirada que tenían, de la reflexión de la cultura corporal. Por último, quiero dejarles una mirada a las tendencias actuales de las concepciones de la educación física, que no solamente tiene tendencia a la educación dentro de las instituciones educativas, sino que ¿ve? A la apertura al juego, al deporte, a la expresión, a la habilidad motriz, a la actividad física, a la psicomotricidad, a la actividad de naturaleza y por ende a otras facetas que hoy son mucho más abiertas que este cuadro expresado. Conclusión de la clase. Hoy pudimos ver en forma rápida las diferentes concepciones y misiones desde el punto de vista epistemológico de la educación física. El tiempo histórico como la reflexión, o camino transitado para alcanzar las nuevas corrientes en la formulación conceptual del futuro vocablo educación física para ser reconocido actualmente y socialmente en el estado educativo como el ámbito social. Y por último, el camino a la identidad, porque todo el tránsito que hemos visto hasta ahora, lo que sí se busca es que fue reflejando desde la cultura corporal, desde el acto físico, desde el reconocimiento que es importante tener hábitos dentro de la formación durante el periodo y los pensamientos o ideales de una formación integral, apuntando sin saber todavía que es importante formar al ser biopsicosocial de forma íntegra. Estamos transcurriendo en un camino de reflexión, pensando todo lo que ha transitado nuestra hermosa carrera, ¿verdad? Como ustedes, que van a ser futuros docentes, y, y dar ese estatus, ese reconocimiento, creo, y lo digo por experiencia, a una de las mejores materias, asignaturas, carrera profesional, dentro de lo que es la formación de los seres humanos. Hoy, con la situación de la pandemia, se reconoce que el hábito de la formación corporal, el hábito de la recreación a través del cuerpo, el hábito de entrenar, en ese, entre comillas, entrenamiento, que no es un entrenamiento en sí, es un entrenamiento recreativo corporal, que muchos lo utilizan desde otro punto de vista, pero la mayoría social lo que busca es recrearse a través del cuerpo y lo hacen a través de la formación corporal. Entonces, el camino a la identidad de nuestra asignatura tiene muchas acepciones, muchísimas. Pero bueno, estamos en el tránsito. Aconsejo a cada uno de ustedes, así como dejo el PowerPoint, no se queden solamente con esto, vayan, indaguen y aprendan de lo que es su carrera. Muchísimas gracias, un abrazo grande a todos y nos vemos pronto para la otra presentación.